mis queridos hermanos. Hoy vamos a hablar del descanso, pero en Dios. Descanso en Dios. Hemos cantado sobre la bondad, sobre su mirada o la mirada de Él en nosotros y poner nosotros su mirada en Él. También nuestro hermano Joan Mar me ha cantado el Hijo de Dios. Y la primera es esa de dejarse mecer y dejarse llevar, que a veces tanto nos cuesta. Que sabemos que Dios está ahí, que Él ve cada uno, nos ve a cada uno de nosotros, aunque nosotros no lo podamos ver a Él porque Él es espíritu y por tanto no lo podemos ver, pero Él sí que ve a nosotros y ve nuestros corazones. Y entonces es ceder el control de nuestra vida y de todo lo que tengamos a Él, porque Él se encargará de todo nosotros. Si nosotros nos encargamos de sus cosas, Él se encargará de las nuestras y seremos bendecidos, pero mucho más que bendecidos por Él. Ahora quisiera hablar del, como he dicho antes, del descanso en Dios, y todo a lo mejor pensamos, el descanso. Descanso en la vida normal lo asociamos a tomarse momentos de relax, o irse de vacaciones, o irse a la playa a pasear, en fin. Lo asociamos a ese momento, ¿no?, lúdico de descansar del trabajo y descansar de nuestras actividades diarias, ¿no? Pero también hay un descanso, que es el descanso de Dios, que ya en Génesis 2.2 nos habla de ese descanso. Y al séptimo día Dios descansó de su obra, pero no porque estuviera cansado, sino porque el Dios no se cansa nunca, por lo tanto Él no estaba cansado. También ordenó que el séptimo día fuera para santificarlo, para poder santificarlo y apartarlo únicamente y exclusivamente para Él. A Él, o sea, ese día apartarlo para Él, para darle acción de gracias como hacemos hoy, para adorarlo, alabarlo, dar el honor, la gloria, la honra, del que tan solo Él es digno. Y también, pues, quisiera hablaros también, bueno, hay 7 tipos de descanso, que es el físico, mental, social, creativo, emocional, espiritual y sensorial, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en Marcos 2:27, dice Jesús nos enseñó que el día de reposo se instituyó en nuestro beneficio, ¿no? Y el propósito del día de reposo, es como he dicho antes, es de daros cierto día de la semana en el cual nuestros pensamientos y acciones sean para Dios. Y va más allá de un tiempo de relajación, un tiempo de esto. Y es un descanso activo porque dejamos lo que hemos hecho durante el día y pasamos a ese tiempo de estar con Dios, a ese tiempo de parar, ¿no? Porque nuestra vida es un ajeteo continuo. Parece que nos faltan horas, nos falta tiempo para hacer aquello, hacer lo otro, hacer aquí, hacer allá. Y a veces nos puede coger ansiedad, estrés, que desgraciadamente hoy es muy común en nuestros días, ¿no? Entonces, nos conviene como hijos de Dios hacer un parón, un decir, paro aquí y voy a dedicar este tiempo a Dios, a meditar en su palabra, a orar, a que el Señor me hable, me guíe, a poder confiarle toda y cada una de mis cosas, ¿no? Y que pues, nos ayude también en el ministerio que tengamos cada uno en nuestra iglesia, en fin, para que ordene también nuestra vida y que nos lleve también de su mano, ¿no? ¿Y cómo podemos llegar a entrar en ese reposo? ¿No? Y yo creo que hay 2 cosas para poder entrar en ese reposo. Una es ser obediente a la palabra de Dios y, como ha dicho la hermana Arcana, orar y pedir, pero en su voluntad. No pedir, Señor, quiero un coche lujoso, quiero una casa, no. Pedir cosas que estén conforme a la voluntad
de Dios. ¿Y cómo se sabe la voluntad de Dios? Meditando en su palabra, poniéndola por obra, en práctica y aplicándola a nuestra vida, aplicándola a nuestra vida, porque si no la aplicamos a nuestra vida, no tiene sentido. Yo puedo leer, o cualquier persona puede leer la palabra, pero no seamos como el hombre necio, ¿no? Que conociendo la palabra no la aplica a su vida. Y viene una tormenta a su vida, puede ser en forma de enfermedad, de problema económico, en fin, de lo que pueda ser, y no la aplica. Cuando tiene la palabra de Dios que nos sirve para eso, para meditar y para poder aplicarla a nosotros, ¿no? Entonces hay que ser obediente a la palabra y, y, y el verdadero descanso viene de Él, no solamente de Él. Y en la Biblia nos lo dice. En la Biblia nos dice que Él promete descanso para su pueblo, como nos dice aquí en Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para Él. Pero para entrar a ese reposo hay que meditar, hay que ir a su presencia, hay que estar enfocados en sus cosas, en las cosas de Dios. Sé que no es fácil. Sé que no es fácil porque a veces el tiempo nos apremia. A lo mejor, no sé si a vosotros pasa, pero a veces me cuesta a veces organizar mi tiempo, desde cuando me levanto hasta cuando me voy a dormir. Parece que no hay tiempo y sí que hay tiempo. Darle la importancia que merece a ese tiempo con Dios. Dale la importancia que se merece ese tiempo, que es lo más importante, porque si decimos que Dios nos dio todo lo que tenemos y todo lo que somos, nos dio el regalo de su salvación sin merecerlo, sin hacer nada por ello, por gracia, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. O sea, no hemos hecho nada para merecer ese perdón, pero Él nos lo dio por el mero hecho solamente de creer en Él. Simplemente creer en Él y mediante la fe nos dio ese privilegio de ser hijos de Dios. Por eso dice también en Hebreos 4:11, nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sabemos que el pueblo que Dios sacó, al pueblo de Dios de Egipto, de 400 años de cautividad. Y ahí en los Salmos nos dice, ¿no?, que Dios juró que jamás entraría en su reposo, porque era un pueblo constantemente desobediente, como nos pasa alguna vez, o de vez en cuando, pues somos desobedientes, ¿no? Y esa actitud nos llevó a ese pueblo a que Dios dijera, pues no entrarán en mi reposo. Y otro punto muy importante, pero que muy importante, es tener fe. Porque sin fe, como dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Y si no tenemos fe, ¿cómo podemos creer las cosas que no se ven? Pues hay que creer que las cosas como se ven, como si las viéramos en realidad. Entonces, ¿se basa la fe en qué se basa la fe? En confiar en cada una de sus promesas, en cada palabra que nos describe aquí en la Biblia. Creer que para Dios no hay nada imposible, que todo es posible para Él, porque tanto el querer y el hacer es por su buena voluntad. Entonces, Él pone esa voluntad en nosotros, no es que nosotros lo hagamos por nuestra voluntad, porque nuestra voluntad falla, somos humanos, hoy me he levantado cansado, hoy me he levantado así con dolor de cabeza, en fin, nos suceden cosas a diario que a veces no nos permite, a veces no, físicamente hablando, estar al 100%, pero no hace falta estar al 100% para ir a la presencia de Dios, para ir a darle a Él gracias cada día de nuestra vida, cada día de nuestra vida. Entonces, como también nos dice aquí en Hebreos 4, del 1 al 3, temamos pues,
no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, no, por muchas obras buenas que hagamos, que está bien hacer el bien, yo no digo que hagamos el mal, hay que hacer el bien siempre que podamos, ¿no? Y mayormente, como dice la palabra, a los hermanos de la fe. Pero sí que las obras, como dice Pablo, no nos salvan. Por gracia sois salvos, para que nadie se gloríe. Pero imagínate que cada uno de nosotros fuéramos salvos por las obras. Cualquiera nos aguantaría. Nuestro ego subiría por las nubes y diría, madre mía, yo he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro. No, entonces Dios nos dice que no nos gloríemos de eso, porque todo lo que él hizo, lo hizo por voluntad propia, por amor a nosotros. Murió en esa cruz por amor a toda la humanidad, por amor a todos nosotros, incluso hasta los que no le aman ni creen en él, desgraciadamente. Entonces, es importante tener esa comunión con el Señor, importante tener ese día a día con Él, importante es caminar siempre en sus caminos, perseverar en ellos, como dijo Pablo, hasta llegar a esa meta que es Cristo Jesús. Y también, pues, compartiros también que Dios diseñó el descanso y Dios sabe muy bien lo que hace. ¿Y el descanso qué es el descanso? Es la quietud, el reposo o pausa, ¿no? Es cuando uno para y dice, bueno, voy a recobrar fuerzas o mi ánimo hoy no está del todo bien, voy a parar y voy a ponerlo todo en manos del Señor, porque no es por mi propia fuerza, sino por la fuerza de Él, porque la fuerza de nosotros se agota. Yo cuando tenía 20 años, bueno, iba a trabajar y me faltaba, iba para aquí, para allá, y bueno, de una fuerza, y ahora noto que a pesar de que soy joven todavía, pues ya te va faltando ese ímpetu y esa fuerza. Pero el Señor, como dice en Isaías 40:31, renueva nuestras fuerzas como águilas, nos da fuerza, nos levanta. Cuando nosotros decimos, Señor, ya no puedo, Dios te da nuevas fuerzas y otra vez estás ahí y sales adelante, pero no por nuestra fuerza, ni por nuestro ímpetu, ni por nuestro poder, ni por lo que sale de nosotros, sino por el Espíritu del Señor, por su palabra y por su amor a nosotros, es que sacamos fuerzas. El descanso en Dios es el espacio de encuentro con Dios que planifica al hombre para continuar la construcción del reino y lo anima en su quehacer humanizándolo y dignificándolo. Y sin olvidar la idea de la vida eterna, la que estaremos en él, en el descanso eterno. Por eso, gracias a Dios, porque nos dio ese descanso para poder parar en esta vida tan ajetreada, en esta vida que nos parece que nos lleva con esa corriente que domina el príncipe de este mundo, pero un día el Señor vendrá y arrojará a esta persona o a este ser fuera y reinará la paz por siempre, reinará el amor y reinar todas las cosas buenas que vienen del Señor. Todas las cosas vienen con el Señor. Y como dice aquí en Levítico 23:3, 6 días trabajarán, mas al séptimo día será de reposo, de santa convocación. Ningún trabajo haréis,
día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. O sea, guardemos este día para el Señor, tengámosles en cuenta en nuestra vida, que seamos uno en Él, como dice Gálatas, que hagamos el bien cada vez que podamos, que no nos cansemos nunca de hacer el bien, y lo hagamos sin ningún interés de que nos puedan recompensar, ¿no? Porque ¿de qué sirve si yo hago a una persona una cosa y esa persona me la devuelve? Sé que me la puede devolver, sé que si un día le invito me puede invitar, sé que un día le doy, él me puede dar, pero hagamos a personas que no pueden, de cierta manera, correspondernos, ¿no?, en nuestra generosidad, porque Dios quiere eso, que demos, pero sin que esperemos que nos den algo a cambio, porque su amor es incondicional, es un amor que nunca cambia, Dios no muta, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre, Dios es el mismo siempre, siempre, siempre. Bueno, hermanos, la prédica hoy ha sido más cortita. Me gustaría más poder hablaros. Espero que aunque sea haya sido breve, que eso haya sido de mucha bendición. Espero que el Señor poco a poco también me vaya instruyendo cada día más en su palabra, que pueda dar un mensaje un poquito más largo. Pero eso no significa que sea más importante o mejor, porque a veces la palabra nos llega de diferente manera y no es por el tiempo, sino que toque nuestro corazón y el Señor hable y nos hable a nosotros. Y por eso es tan importante, ¿no?, la palabra, es tan importante el estar en ella. Yo recuerdo cuando comencé hace 6 años que me daba pánico estar aquí, me daba orar, porque me tocaba orar y digo, ¿qué digo? ¿Qué digo? No sabía qué decir ni cómo pedir y todavía hay momentos que sé que me tiene que el Señor ayudar a saber pedir, pero gracias a Dios, poco a poco el Señor me va ayudando, voy aprendiendo a orar, voy aprendiendo a conocer mejor su palabra, pero este es un camino que nunca se acaba, porque como hay hermanos en la fe, como Encarna, Joan Mar, supongo, y más gente que llevan muchos años en la palabra, toda una vida, que conocen la Biblia de pe a pa, y aún así siempre el Señor les habla de una manera diferente, ¿no? Según lean un versículo hoy, según su ánimo, según cómo estén, les habla de una manera diferente. Por eso es tan rica la palabra de Dios. Por eso nos trae paz, nos trae consuelo, nos trae alegría, nos trae gozo, nos trae todo, porque Cristo es todo. Cristo es todo y seguir a Jesús, yo creo que es lo mejor que creo que no, bueno, lo mejor que me ha pasado y creo que os ha pasado a todo uno de nosotros, porque recuerdo de dónde me ha sacado a mí, de sitios oscuros, feos, pero realmente feos, que ves que no hay salida, que te angustias, que te preocupas, y dices, ¿cómo voy a salir de aquí? Pero el Señor, yo no sé cómo lo hace, pero el Señor te saca de ese pozo, como dice Isaías, de ese pozo cenagoso que parece que te agarra y no te deja salir, pero el Señor te levanta y dice, aquí estoy, y estaré contigo estaré hasta el final de los días, porque dice, aunque te deje padre o madre, yo jamás te abandonaré y estaré siempre contigo. Amén, amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?